Gina Carano vs Ronda Rousey no es solo una pelea histórica, es el primer disparo en la guerra entre Netflix, Jake Paul y la UFC. Porque detrás de esta cartelera no solo hay dos leyendas de las MMA femeninas, hay un intento real de cambiar el negocio de las peleas para siempre. Jake Paul tenía razón cuando dijo que el modelo de pay-per-view de Dana White estaba condenado a morir. Ahora quiere demostrar que el futuro de los deportes de combate no está en la UFC, sino en megaeventos globales transmitidos por streaming. Netflix contra Paramount, Jake Paul contra Dana White, el nuevo entretenimiento contra el viejo imperio de las MMA. Y para iniciar esta guerra, eligió la pelea con más nostalgia y legado posible. La pionera de las MMA femeninas contra la mujer que las convirtió en un fenómeno mundial. Gina Carano fue la mujer que hizo visibles las MMA femeninas a finales de los 2000, cuando nadie creía realmente que las peleas de mujeres pudieran vender algo. Mucho antes de la UFC femenina y mucho antes de que existieran campeonas mundiales, Gina Carano ya estaba consiguiendo sus primeros KOs y demostrando que esto podía funcionar. Después fue cuando apareció Rousey, la mujer que no solo dominó el deporte, sino que obligó a la UFC a cambiar para siempre. Antes de ella, Dana White decía que las mujeres nunca pelearían en la UFC. Después de ella, las peleas femeninas vendían millones de pay-per-views. Si Carano abrió la puerta de las MMA femeninas, Rousey la derribó completamente. Se convirtió en la primera superestrella femenina del deporte moderno y una de las caras más importantes de la historia de la UFC. Por eso esta pelea no trata ni de rankings, ni de cinturones, ni de forma física. Trata de legado. Y Jake Paul entendió algo que es absolutamente clave. La nostalgia puede vender más que cualquier ranking. Pero esta pelea no existe en el vacío. En el 2026 las MMA no son solo un deporte, son una guerra de plataformas. Netflix quiere convertir las peleas en eventos globales de entretenimiento. Y la UFC de Dana White quiere mantener el monopolio del deporte, con rankings, cinturones y estructura competitiva. Y en el centro de esta tormenta está el señor Jake Paul, con su promotora MVP, que nació del boom del boxeo de influencers, que empezó a mover millones y cambió por completo la industria. Jake Paul no quería solo pelear, quería controlar el negocio. Mezclando peleadores profesionales con figuras mediáticas, convirtió las peleas en productos de entretenimiento global. Y ya ha demostrado el impacto de ese modelo. Su evento contra Mike Tyson fue uno de los más vistos de la historia de Netflix, con más de 100 millones de espectadores globales. Por comparar, el debut de UFC con Paramount, Justin Gaethje vs Paddy Pimblett, solo alcanzó los 7 millones de espectadores. La UFC construyó su identidad en torno a una idea muy simple: el mejor contra el mejor. Competición, mérito deportivo, pero Jake Paul juega un juego completamente distinto. Un juego donde no importa quién es el mejor, sino quién tiene más seguidores. Donde el combate no empieza en el octágono, empieza en internet. Las redes sociales son el campo de batalla. Porque en este nuevo mundo, una pelea no se mide solo en cinturones, se mide en conversación global. Y por eso este evento no es solo Rousey contra Carano. Son dos formas del deporte chocando entre sí. La cultura del ranking y el mérito deportivo contra la cultura del relato y el entretenimiento global. Y eso nos deja una pregunta mucho más grande. ¿Qué pesa más hoy en día en el deporte? ¿La competición o el espectáculo? La respuesta a esa pregunta puede decidir perfectamente el futuro de las artes marciales mixtas. Pero más allá del negocio, el espectáculo y la narrativa, esto también es una pelea real. Dos leyendas, dos generaciones, dos formas completamente distintas de entender las artes marciales. Y entonces solo nos queda una pregunta. ¿Quién gana? Técnicamente esto es un choque de estilos. Gina Carano es una striker natural, viene del Muay Thai. Su mejor versión aparecía cuando podía mantener la pelea de pie. Buenas combinaciones, presión hacia adelante y potencia en la corta distancia. Carano quería ritmo, intercambio y caos. Pero Ronda Rousey peleaba de una forma completamente distinta. Su juego nunca estuvo basado en el striking. Estaba basado en cerrar distancia. Clinch, derribo y control total. Y una vez que la pelea llegaba al suelo, todo cambiaba. Ahí es donde Rousey construyó uno de los dominios más destructivos
de la historia de las MMA. La mayoría de sus rivales sabían exactamente lo que iba a intentar y aún así no podían detenerla. La clave de este combate es muy simple. ¿Puede Carano mantener la distancia el tiempo suficiente como para castigar de pie? Porque si Rousey entra al clinch y usa su judo, esta pelea se convierte en una pesadilla. Rousey va a tener que ser la favorita no porque sea el mejor striker, sino precisamente porque el grappling de élite es lo que suele decidir este tipo de enfrentamientos. Pero eso no significa que Carano no tenga ninguna opción. Si defiende bien los primeros intentos de derribo y obliga a Rousey a intercambiar, esta pelea puede cambiar completamente. De todos modos, esto va a ser muy rápido y no va a llegar a la decisión. Será una pelea de segundos. ¿De quién consigue imponer su juego primero? ¿El Muay Thai de Carano o el judo de Ronda Rousey? Pero si sales del octágono y analizas el contexto real de esta pelea, entonces te das cuenta de que esto nunca fue solo un combate. Gina Carano versus Ronda Rousey es solo una pieza más dentro de una guerra mucho más grande. La UFC defendiendo el modelo deportivo tradicional, Netflix empujando el entretenimiento global y Jake Paul intentando cambiar para siempre la forma en la que se venden las peleas. Porque al final todos están compitiendo exactamente por lo mismo. Nuestra atención, ¿es este el futuro de las peleas o solo la forma más inteligente de venderlas?